Pues ya. Bueno, pues en esta ocasión les vamos a presentar un poco sobre la teoría y la técnica de la entrevista y pues vamos a saber que pues la entrevista es un elemento fundamental en lo que es la investigación cualitativa, porque pues no se va a poder entender solamente entre la dialogación o el discurso que se da entre la verbalización entre dos personas. Bueno, en el primer tema está la introducción a la introducción a la entrevista psicológica, que tiene como objetivo los conocimientos históricos y metodológicos para el uso de la entrevista a través de explicar sus fuentes teóricas como el psicoanálisis, el análisis y las teorías humanísticas, e identificar y distinguir los informes que permiten evaluar las entrevistas. Ahora bien, en la definición, la entrevista es un instrumento para obtener y recabar datos entrevistados, lo cual deben ser información clave y válida. Esto anteriormente era usado por periodistas para preguntas más cerradas y utilizado adultos, y ahorita y después se fue usando en grupos, familiares, niños, etc. Ahora bien, los tipos de entrevista. Está primero la entrevista de estructura, donde el entrevistador se presenta con un cuestionario bien estructurado y va dirigido directamente con las preguntas del tema. Está en el semiestructurado, donde el entrevistador tiene un guión de preguntas básicas donde existe la libertad de elegir temas. Y está la entrevista de tipo panel, donde se hace una serie de preguntas iguales que en el grupo de entrevista para conocer sus distintas opiniones. Ahora bien, las etapas de la entrevista, donde está primero, obviamente, donde se da el saludo, se da la explicación de lo que va a tratar la entrevista, y se usa el rapport, que facilita con algunas actitudes para mantener una postura relajada y natural. Después está el de encima, donde se da la mayor parte, donde se profundizan en aspectos y se da la mayor información y se aclaran problemas. Y después está por último la de cierre, donde se tiene como objetivo fundamental el consolidar los logros alcanzados, donde pueda proporcionar información relevante al final. Los elementos de la entrevista son la atención, que es importante el entrevistado centre y que dice, sobre todo el entrevistado sienta la atención, la percepción, que notemos solo aspectos le permite al entrevistado la objetividad, la concentración, donde debe existir el entrevistado que solo se concentra exclusivamente en la entrevista y no en su entorno. Ahora bien, están cuatro tipos de entrevistador, que está primero el tímido, que es esa persona que carece con miedo y se le puede observar fácilmente por su volumen bajo. Después está el agresivo, donde posee una persona agresiva, sarcástica y autoritaria. Está el manipulador, donde se presenta que es egocéntrico y se necesita que sea adulado. Y está el embustero, que tiende a exagerar las cosas de su vida y parece claramente una fantasía y se necesita confrontar para aclarar. Ahora bien, las etapas de la entrevista está la individual y familiar, que primero está que está la entrevista de niños, donde se les pregunta la relación con sus hermanos, cómo se llevan, sus padres, compañeras, dificultades y sus gustos, y al igual que sus observaciones. Después está la de entrevista a los padres del niño, que se le pregunta sus datos generales, familiares, sociomórficos, desarrollo y los hábitos que tiene la familia. Después está lo de los adolescentes, que tiene como datos generales, familiares, socioeconómicos en su escuela, el desarrollo personal y laboral. Y después está lo de los adultos, que son datos generales, socioeconómicos, costumbres, vida familiar, personal y laboral. Bueno, de la misma manera encontramos lo que es la teoría psicoanalítica y de su principal desarrollador o teórico fue Freud, que nos decía que los hechos traumáticos de la infancia podrían ser los que nos hacen que se encuentren todos en el inconsciente, y pues estos, los que se encuentran en el inconsciente, tratan de alcanzar lo que es la conciencia, y pues el inconsciente va a contener pulsaciones instintivas tales como los anhelos, los deseos, las demandas cuando éramos pequeños. Y también nos planteaba que el ello, el yo y el superior son cosas muy importantes en cuanto a la personalidad. En cada una de ellas hay ciertas características muy puntuales y son fáciles de identificar. De la misma manera nos decía que existía un cierto nivel o desarrolló una cierta, en el desarrollo de la personalidad existía ciertas etapas estructuradas y muy identificables, las cuales eran la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la latencia y la genital. De la misma manera, pues él utilizó la hinopsis como un método terapéutico o llamado método catártico, y pues se le llamaba la cura de la palabra, pues platicaba con la gente y los hacía recordar sucesos traumáticos de cuando eran pequeños y los ayudaba a que los fueran superando. La reflexión y el aprendizaje racional son también unas cosas muy importantes que Freud nos mencionaba, y pues también nos decía
que los insights son más que nada eso, los insights que pues en un cierto momento no recordamos el por qué nos está afectando esto, pero de repente dices, ay, es esto, por eso no me gustaba, por eso no me gustaba ahí, a eso se le llama insight. De la misma manera encontramos lo que es el análisis transaccional y pues en su principal desarrollador fue Bernet, que pues él nos decía que todos nacemos en un estado perfecto y que pues las decisiones que nosotros tomamos son las que nos van autolimitando y también nos planteaba cosas muy importantes y nos decía que las metas del análisis transaccional era la identificación, la espontaneidad, la asertividad, la capacidad y el juicio ético. Por otro lado, nos planteaba y nos comparaba con la teoría freudina, las que les presenté en las diapositivas pasadas, que nos representaba el padre como el superior de esta teoría, al adulto como el yo y al niño como el ello de lo que nos estaba pasando. Y pues el yo pues es el niño que va recordando sus primeras experiencias. La teoría conductista, por otro lado, pues nos lo da Feldam, que pues nos decía que existían tres características muy importantes, de las cuales pues recuerdo muy bien una que nos mencionaba sobre que cuando ya se va a buscar el tratamiento a lo que está pasando esta persona, pues primero debe evaluarse tanto experimental como el clínico y posterior un social para darle solución. Skinner también pues fue una de las teorías muy sobresalientes en cuanto a la teoría conductista, que pues él nos decía que todo lo tenemos que mejorar en cuanto a si queremos o no queremos y pues se va a dar de comportamientos deseables e indeseables y se va a ver muy influido sobre los reforzamientos y castigos que se puedan dar. Por otro lado, también vamos a encontrar lo que es la teoría de la no directividad por Rogers, que él nos decía que todo va cambiando en cuanto a nosotros, lo que tenemos sobre la percepción del mundo y no tanto por nuestras experiencias personales y que también va más manejada, va más enfocada a la automotividad para mejorar o cambiar nosotros como persona y pues se le refiere a la no directividad porque pues no directamente vas a estar como cuestionando a la persona, sino que es una plática más amena entre entrevistado a entrevistador y nosotros investigadores de mercado, pues debemos saber cómo se va comportando cierta persona y cómo llegarle al grano para que no se sienta como forzado a respondernos. Por otro lado, también es muy importante encontrar que pues las teorías motivacionales pues van, pues son de cierta índole pues van más encaminadas o entiéndase por motivación a todo aquello que va a requerir factores en cuanto al comportamiento humano que nos van a activar, que pues es como nos lo mencionaba uno de estos autores muy importantes, y pues más que nada también va encaminado hacia lo que es el interés o la curiosidad de querer superarnos como persona, y pues en cuanto a las conductuales, pues es sobre la recompensa o incentivos que recibimos, el aprendizaje social, sobre las opiniones o las relaciones interpersonales, las humanistas que pues es más sobre nosotros, sobre nuestra autodeterminación y nuestro crecimiento personal, las cognitivas que es para resolver los problemas, o todo aquello que nos está afectando, la motivación del inconsciente, que pues como sabemos se va a situar en el inconsciente y lo vamos a resolver también, y los socioculturales que van a ser más sobre los puntos de vista de las relaciones interpersonales. Los elementos psicológicos presentes en entrevista. Los entrevistadores y los entrevistados revelan de manera no siempre consciente ni voluntaria algunos elementos de su personalidad que arrojan los datos que se quieren obtener en ella. Uno de ellos es la resistencia. La resistencia es cuando el sujeto calla, el sujeto no siente deseos de hablar o, por ejemplo, evita los temas. La transferencia. Hay varios tipos de transferencia y son cuando hay contratransferencia en propiedad y los caprichos. El mecanismo de defensa. Existen muchos mecanismos de este tipo, pero los más importantes son la represión, la identificación y la fantasía. La ansiedad. Hay dos tipos de ansiedad, la ansiedad objetiva y la ansiedad neurótica.
La ansiedad objetiva es cuando se tiene un miedo y es como, por ejemplo, ya se sabe cuál es, y la ansiedad neurótica es cuando el miedo es variable y se experimenta como una preocupación. Para el informe de la entrevista individual, los datos de identificación del entrevistador deben de ser los datos generales del entrevistado, la explicación de cómo y por qué surgió la entrevista y la transcripción de la entrevista. Las formas de estructurar la interpretación de la entrevista, hay 3 tipos y es la esfera escolar, la esfera familiar y la esfera social. El informe de la entrevista escolar y familiar. En este se deben de presentar los datos sobre el alumno en su contexto familiar, el grado de autonomía y la actitud y los hábitos en los estudios. La integración de los datos en el expediente psicopedagógico. El procedimiento de valoración existe por 3 formas, y ese es por aspectos sociofamiliares, síntesis diagnóstica y conducta durante la exploración. Eso es todo de nuestra parte, muchas gracias.